Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta, como sabemos, es la última carta de Pablo. Ya Pablo acá es viejito, tiene alrededor de 65 años, y él sabe que va a morir. Entonces decide escribir esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, para aconsejarlo y animarlo. Son sus últimas palabras. Y él dedica tiempo para poder aconsejar y animar a su hijo en la fe. Sabe que le queda poco. Nerón ya seguramente le escuchó de que Nerón lo sentenció a muerte, a decapitar, a que lo decapiten, y está en una cárcel fría. Por eso le pide a Timoteo que le lleve el capote y también los libros. Entonces Pablo les va a dar sus últimos consejos a su hijo en la fe. En el capítulo 1, versículo 6 dice: te aconsejo que vives el fuego del don que hay en ti, del don de Dios que está en ti, ¿sí? Y a lo largo de la carta vamos a encontrar muchos consejos que el apóstol le da. Por eso el apóstol lo anima a poder seguir, a perseverar, porque eran momentos muy difíciles, no solamente para el apóstol, sino para los creyentes en la iglesia. Timoteo era una persona joven, y eso era un problema para él, porque tenía que hablarle a gente más grande. Y Pablo también lo aconseja cómo hablarle a la gente más grande. Timoteo tenía problemas de salud, por eso Pablo le dice que tome agua con vino, por el motivo de su salud. Quizás tendría úlceras por el ministerio que llevaba. También Pablo le dice que no sea tímido, que tenía que salir de esa timidez y poder encarar todo lo que tenía por delante, todo el ministerio que llevaba. Él sin duda era alguien más introvertido. Pablo le dice: no tenés que ser tímido, Timoteo. Por eso Pablo lo que va a hacer es animarlo a permanecer, que permanezca con los ejemplos que él estaba viendo. Timoteo tenía los ejemplos del mismo Pablo de permanecer. Pablo le dice: tenés el ejemplo también de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Tenés ejemplos, Timoteo, tenés buenos ejemplos. Qué bueno que es para nosotros tener buenos ejemplos en nuestra familia. Pero si no tenemos en nuestra familia, también en la familia de la fe, tenemos buenos ejemplos. Quizás para mirar e imitar, o quizás también para recordar a aquellos que fueron ejemplos, buenos ejemplos para nosotros. Pero también Pablo le habla de malos ejemplos, de gente que lo había abandonado. Dice en el capítulo 1, menciona a Figelo y a Hermógenes, en el versículo 15. Ya sabes esto, que que me han abandonado los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Había gente que lo había abandonado. Por eso Pablo lo anima a permanecer a Timoteo. Pablo se acuerda de Onesífero y Pablo dice: empieza a orar por su familia. Quizás Onesífero murió en este lapso entre la primera carta y la segunda, había muerto. Por eso Pablo ora por la familia. Y él dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y en este capítulo 2 empieza de esta forma: tú pues. Y en el versículo 3 lo va a repetir, dice: tú pues. Pablo quiere que Timoteo sea diferente. Pablo quiere que Timoteo permanezca, que no sea como los malos ejemplos que lo abandonaron o que abandonan la fe. Yo quiero esto para vos, Timoteo, que permanezca.
No te avergüences, predica, aviva el fuego que hay en ti, no te desanimes, retén la forma de la sana doctrina, le dice, no te distraigas con la falsamente llamada ciencia o con las filosofías de este mundo. Hay un énfasis en estas palabras, tú pues. Yo quiero que vos seas diferente, Timoteo. Y estas son las palabras que Dios también quiere que nosotros tomemos, que seamos diferentes. Este tú pues es un contraste con esos malos ejemplos que abandonaron, pero está unido al ejemplo de Onesíforo, que sí permaneció firme y quizás hasta la muerte. Por eso lo primero que tenemos que tomar en cuenta de lo que Pablo lo estaba aconsejando a Timoteo es la permanencia. Nos cuesta ser permanentes, permanecer haciendo algo, y más si es algo espiritual. Por más que nos pongamos buenas metas, incluso somos infieles a nosotros porque no cumplimos esas metas. Quizás podemos mirar a este año y dijimos a principio de año, bueno, este año va a ser diferente, y nos fallamos. Está en nuestra naturaleza ser infieles. Algunos perseveran en su trabajo y les va bien, quizás alcanzan metas que se habían propuesto. A otros quizás son permanentes en el deporte, son atletas y logran tener el cuerpo que quieren o el récord que quieren y les va bien, pero cuando queremos ponernos metas espirituales, o la dieta, queremos hacer dieta, ¿vieron? Abandonamos al día siguiente. Pero principalmente cuando ponemos metas espirituales, las abandonamos. Después cuando tenemos que relacionarnos con las personas, no somos perseverantes. Hay cosas que somos perseverantes y nos va bien, pero hay cosas en las que necesitamos ser perseverantes y no lo somos. En la relación con mi esposa, las esposas con los esposos, o en la relación con nuestros hijos. Muchas veces abandonamos ahí y no somos perseverantes. O en la relación con los hermanos. Sabemos que tenemos que ser perseverantes y estar unidos, pero muchas veces nos mantenemos fríos y alejados. Es algo muy importante que nosotros podamos aprender a ser perseverantes en estas áreas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos no abandones. Quiero que una característica que vos tengas es que permaneces. Lo siguiente que le dice, tú pues, hijo mío, quizás la podemos pasar de largo, pero son palabras muy importantes en esta carta porque Pablo está expresando todo su amor por este hombre de Dios, por su hijo en la fe. Pablo le va a pedir cosas difíciles a Timoteo, ¿sí? Y se lo va a pedir con amor. Por eso, si empezamos a analizar cómo Pablo va entrelazando sus palabras de afecto y lo que le va pidiendo, vamos a ver que Pablo sí podía enseñarnos de cómo tener una buena relación con un hijo. Pablo en primera Timoteo, en la primera carta, le trata como verdadero hijo. En esta segunda carta lo trata como hijo amado. Así que, y Pablo no solamente le da seguridad, le da confianza, le dice, yo sé, en el versículo en el que menciona a la madre y a la abuela, dice que él tenía la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le da confianza y lo anima a seguir firme. Por eso me imagino que Timoteo iba a recibir todo el consejo del apóstol Pablo, porque tenía confianza en quien se lo estaba diciendo. Era alguien que lo amaba y que lo estaba alentando a seguir. Por eso Pablo también es un buen ejemplo a los que son líderes, para saber cómo tratar a tratar con otros, a animar, a motivar, a seguir en la tarea. Pablo le pide en este versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra esfuérzate está hablando de hazte fuerte, mantenete en esa posición firme. Y parece una contradicción lo que le está pidiendo Pablo, porque le está diciendo esfuérzate, pero le está hablando de gracia.
Y la gracia es algo que recibimos sin esforzarnos. Es algo que recibimos, es un regalo de Dios para nosotros. Esfuérzate en vivir por la gracia. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Esfuérzate por vivir en la gracia. Lo que muchas veces no entendemos, que si no vivimos por la gracia, estamos viviendo por nuestras propias fuerzas. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. No vivir por nuestros propios esfuerzos, sino sostenernos por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Y el verbo está en un presente continuo, o sea que cada mañana nosotros nos tenemos que levantar y buscar esa gracia de Dios para nuestra vida. Muchas veces pensamos que son nuestras fuerzas, que podemos levantar y encarar el día sin la ayuda de Dios, sin haber orado, sin haber pedido que Dios tenga gracia por nosotros. Y son nuestras fuerzas, y son cuando empezamos a fallar y cuando empezamos a lastimarnos. No solamente en el trabajo, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos que pedir cada mañana ayuda para que Dios nos dé su gracia. En mi matrimonio podemos ver en estos años que llevamos de casado varias cicatrices por momentos que no vivimos con gracia. Necesitamos cada día recibir de esa gracia de Dios, no la podemos dejar de lado. Por eso Pablo le va a pedir varias cosas a Timoteo. Aviva el fuego, aunque te cueste, aviva el fuego del don que hay en ti, permanece en tu ministerio, no te avergüences de predicar el evangelio, aunque se burlen de ti, aunque te hagan a un lado, Timoteo predica el evangelio. Retén, también le dicen, retén la sana doctrina, pero Timoteo toma fuerzas de la gracia. Esforzate y recupera fuerzas en la gracia. Por eso tenemos que tener presente todos los días lo que es la gracia de Dios para con nosotros, lo que hizo Dios por nosotros. A menudo nos encontramos con mi esposa leyendo un libro, un pequeño libro, se llama Lleno de Gracia, de Pedro Fuentes, quizás alguno lo tenga. Y lo leemos y nos atrae, es muy sencillo, y habla de la gracia de Dios, de cómo poder practicar la gracia de Dios, en tareas muy sencillas. Y yo no sé si es un problema mío, pero lo vuelvo a leer, y hay cosas que las otras veces anteriores no lo había leído, y digo, mira, estaba esto acá. Y quizás me pongo a pensar y digo, quizás se nos olvida tan fácil lo que es la gracia de Dios, que es algo para practicar, no solamente nos quedamos con el concepto, es un regalo de Dios, no. Tenemos que vivir por gracia. Hay una película que me llamó la atención, disculpen esta parte mundana, pero había una película que hace muchos años, y lo que me impactó de esta película, que hacían como que el ángel Gabriel estaba celosa de las personas porque Dios amaba a las personas y él quería que las personas conozcan el infierno para valorar más el amor de Dios. Y esto me impactaba porque me acordaba de esto, porque no sabemos realmente de dónde nos sacó Dios. No valoramos de dónde nos sacó, nos rescató Dios. Y solamente por gracia, por su gracia. ¿Saben por qué muchos jóvenes, incluso mayores, abandonan la iglesia, se alejan del Señor? Porque se olvidan de esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia es tener presente cada día lo que Dios hizo por nosotros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, también un pasaje muy conocido. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Pensando esto, ¿qué es lo que te impulsa, Pablo? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vieron cómo la gracia debe impulsarnos a vivir?
Esto es lo que enseñaba Pablo, lo que impulsaba a vivir a él era la gracia de Dios. ¿Qué nos impulsa a nosotros a venir a este lugar, a juntarnos? ¿Qué nos impulsa a leer de la palabra de Dios, a orar? ¿Es la gracia de Dios? Si nosotros tenemos presente la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida, eso va a impulsar nuestra vida. El apóstol decía que lo ayudaba en sus sufrimientos, que lo ayudaba a vivir. Y pensemos lo que es la gracia de Dios. Un Dios santo, lleno de gloria, un día dejó el cielo para venir a este mundo, participar de su creación, hacerse hombre, y no solamente hombre, sino ser pobre. El otro día había un hermano su hijo le había preguntado por qué fue pobre, y estaba en la voluntad de Dios, pero el Señor fue en este mundo, participó de humanidad, y en vez de recibir la adoración que se merece, recibió el rechazo, recibió la burla, lo escupieron, le pegaron, lo crucificaron en una cruz para mostrarnos de la gracia, para enseñarnos la gracia. Esa es la gracia de Dios. Por eso pensar en esto todos los días nos tiene que impulsar a vivir, a no ser rebeldes, a tener buenas relaciones. Nadie mejor que Pablo para poder hablar de la gracia. Él es el que más la explica. En 1 Corintios 15, una hojita atrás nomás, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo definirías tu vida? Es la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios nos forma. Si vamos a Tito 2, versículos 11 y 12, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Se los leo de vuelta. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La gracia no solamente nos salva, sino que nos ayuda a rechazar el pecado en nuestra vida. Quizás alguno puede pensar, bueno, Dios no pensó para mí que sea tan santo, Dios no me quería tan santo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No. Quizás alguno puede decir, bueno, quizás Dios no me quería tan comprometido en el servicio, por la gracia de Dios soy lo que soy. No. Así no pensó Dios de nosotros. Si nos ponemos a pensar, ¿qué responderíamos a esta pregunta? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Es la gracia de Dios? ¿Ves la gracia de Dios obrando en tu vida? Por eso, mientras tanto, Dios es paciente con nosotros. Dios se mantiene aún rechazando a los soberbios y dando gracia a los humildes. Como dice Santiago 4:6. Porque es la soberbia en nuestra vida la que no deja obrar a la gracia. La soberbia en nosotros nos dice, nosotros podemos, yo puedo. Dios me dice que no. Nuestra soberbia rechaza la gracia de Dios, rechaza su obra en nosotros y no deja a Dios transformarnos, moldearnos como Él quiere. Por eso Dios muchas veces quiere hacer cambios en nosotros y no lo dejamos por nuestra soberbia. Pero dice Él, da gracia a los humildes, aquellos que reconocen que no podemos. Sin Dios no podemos, necesitamos de Él, necesitamos su ayuda. La gracia no solamente nos guía, nos salva, nos ayuda a rechazar el pecado, sino que también nos da fuerzas. En 2 Corintios 2, 12, 9, Pablo podía contar de su experiencia. Había un aguijón en su vida,
algo que lo lastimaba, él estaba sufriendo y oraba a Dios, y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, sin quejas, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No dice solamente que la gracia lo fortalecía, sino que la gracia es suficiente, hay mucha. Y Pablo habla muchas veces de que la gracia de Dios es abundante. Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Hay gracia suficiente. ¿Cuánto está dañando el pecado tu vida? Hay gracia suficiente. ¿Cuánto está afectando nuestras malas relaciones? Hay gracia suficiente. Nuestra relación con nuestros hijos, ¿cuánto lo ha dañado el pecado? Mis hijos son chiquitos, pero aún a su corta edad me cuesta también a veces relacionarme bien con ellos. Y necesitamos de esa gracia de Dios. Pablo volviendo a Timoteo, Pablo le había dicho en 1 Timoteo 1:4 de esa gracia abundante, porque él la había experimentado. Perdón, 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En el versículo anterior, Pablo dice que yo había sido blasfemo y perseguidor, pero la gracia de Dios fue más abundante en mí. Pablo había experimentado de esa gracia, y por eso le pide a Timoteo que permanezca en esa gracia, que se esfuerce en esa gracia. Y eso es lo que muchas veces necesitamos nosotros, dejar que Dios, por su gracia y en su gracia, siga obrando en nosotros. Pablo la necesitó y la necesitamos nosotros cada día de nuestra vida. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, también un versículo muy conocido. Acerquémonos pues confiadamente, hablaba Pablo y Alberto en su oración. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, pero hay un trono que tiene un título hermoso, dice el trono de la gracia. Y necesitamos gracia, necesitamos aprender de esa gracia, de cómo Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros, de cómo Dios tiene paciencia con nosotros tenemos que tener paciencia, de cómo Dios es santo, nosotros tenemos que buscar ser santos. Tenemos tanto que aprender de esa gracia de Dios. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir. Y quería terminar con una canción. Le voy a pedir a Marti que la pueda poner. Y que demos gracia, como decía Pablo, tenemos mucho para agradecer. Agradezcamos a Dios por su gracia. Pero recordemos que hay una parte que nos pertenece a nosotros. No ser soberbios, sino ser humildes para que Dios, con su gracia, haga de nosotros lo que Él quiere y no lo que nosotros pensamos que Dios quiere. Que el Señor les bendiga. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta.
para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.